Hola, buenos días a todos. Por lo que vi en la agenda, creo que es un tema que han estado viendo desde el día de ayer, ¿correcto? ¿Quién estuvo ayer? Ok, como la mitad, ok. Y bueno, creo que el que esté en la agenda en repetidas ocasiones me da pie como a decir, ¿por qué tantos estamos hablando del tema? Y me gustaría que, si no es en este momento en alguna de las mesas redondas, compartamos el que nosotros como comunidades de recursos humanos lo estamos viendo quizá desde un punto de vista en el cual hoy tenemos este rol de ser influenciadores de estos stakeholders y que las cosas pasen y se aceleren, que eso es un poco la expectativa que tenemos. Y me gustaría empezar por esto. Por ahí dicen que entre el 40 y el 60% de las tareas que tenemos en nuestra función pueden ser automatizadas. ¿Lo habían pensado y se han dado cuenta exactamente de cada uno de esos roles, cómo pueden automatizarse? Y más allá de eso, ¿estamos listos para esta parte de la automatización, de cómo podemos digitalizarlo? ¿Qué tenemos que hacer para poder pues realmente enfrentarnos a este reto? Y la verdad es que aquí ya no es una decisión de me subo o no me subo, o sea, ya es una disrupción acelerada, constante y una realidad, ¿no? Hoy, ¿cuántas de las agencias creativas que antes decíamos voy a contratar una agencia creativa para que me haga un concepto? ¿Cuántas agencias incluso hoy utilizan alguna herramienta de inteligencia artificial para generar esos contenidos? ¿O cuántos de nosotros o de nuestras organizaciones hoy incluso ya lo hacen de forma independiente, ¿no? Ya hay una generación de contenidos, ya hay una cuestión de automatización de tareas repetidas, ya hay varias cosas como nuevos flujos de trabajo, nuevas formas en las que nosotros tenemos que trabajar incluso proyectos desde un punto de vista diferente, ¿no? Hay una presión muy alta por las organizaciones por decir, necesito que te subas a estas nuevas tecnologías porque ya es o me salgo del mercado, ya no voy a competir contra otros que ya lo están usando, o la otra es porque en realidad sí hay un tema de optimización de recursos y de costos que también nos exigen estar ahí. Y la verdad es que hay una frase en la que la gente que es adversa a la parte de inteligencia emocional es, nos va a reemplazar. Piensan que reemplaza la tecnología a los seres humanos y creo que desde ahí es el primer error, ¿no? Y un poco lo mencionaba Satya, que es la CEO de Microsoft, decía, realmente no nos reemplaza, lo que nos exige es amplificar nuestras competencias, nuestras capacidades, para que realmente la podamos utilizar de la forma correcta y que nos dé esa eficiencia que está buscando las organizaciones, incluso nosotros mismos. Ahí es donde está el reto, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues hay cuestiones como de qué tengo que aprender a ser diferente, ¿no? Y a lo mejor hay otras competencias que de pronto parecían, pues como, y qué bueno que las tienen, pero hoy ya se vuelven una necesidad. Como tal, una creatividad, ¿no? O sea, no sirve la inteligencia emocional si no le das realmente el insight de qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres crear, ¿no? No sirve si simplemente nos quedamos con la primera respuesta y no le hacemos este juicio de está funcionando, realmente me está dando la información que requiero, cómo la valido, cómo la audito. Y sobre todo hace ratito nos platicaban, ¿no? Cómo sigue siendo este humano que tiene esta empatía y esta conexión de relacionamiento. Eso, por más que hagamos modelos predictivos, por más que hagamos un lenguaje dentro de una chatbot, no va a poder reemplazarnos. Y esa es la riqueza de decir, no perdamos el miedo de utilizar herramientas que nos pueden hacer más eficientes. Saquemos provecho de aquello que ya tenemos, ¿no? Y sea que este sea nuestro catalizador y que realmente empoderemos a los equipos a que lo utilicen, a que se atrevan, a que lo hagan diferente, ¿no? Realmente no reemplazan las posiciones, lo que hacen es que nos tengamos que ir a la evolución, que tengamos nuevas habilidades, nuevas competencias y que sobre todo yo sí creo que recursos humanos sigue siendo un factor crítico en esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ayudar a las organizaciones a subirse de una forma diferente y anticiparse incluso a los cambios que se están exigiendo. Esta información me pareció muy interesante de Mercer, que ahí dice que el 80% de las posiciones que conocemos realmente pueden estar afectadas por alguna cuestión de automatización, inteligencia artificial o automatización de procesos de negocio. 19% de esas posiciones realmente van a tener un impacto significativo y más o menos 50-50 es lo que dicen, me van a afectar a acciones o tareas que hoy parecieran las más esenciales de cada uno de los puestos.
Y si nos ponemos a pensar, igual ustedes díganme si están de acuerdo con esto, pero la mayoría de nuestros roles tienen un espacio más amplio en cuestiones de transacciones. Tareas de transacción es lo que hoy más pesa. Le siguen cuestiones de relacionamiento, ¿no? Cuestiones de resolver una situación laboral, hace rato decían temas de compliance, etcétera. Y lo que menos, a lo mejor, es esta expertise en alguna de las áreas especializadas dentro de nuestras funciones. Lo que va a evolucionar es que realmente las cuestiones de expertise y relacionamiento van a tener que crecer, y las que más disminuyen son las transaccionales. Y lo interesante a mí me pareció que es esta parte, que es en todas, si se fijan, hay un factor de inteligencia artificial. Algunas son aumentadas. ¿A qué se refiere? A que en realidad voy a utilizar estas herramientas para poder hacer diferente o más eficiente mi trabajo. No me van a reemplazar. Pero vean nada más la parte transaccional. En realidad se reemplaza en su totalidad. Incluso hace más o menos entre un 10 y un 30% los procesos más eficientes que si los haría un humano. ¿Qué nos está diciendo esto? No nos está diciendo que algunos roles como los de la operación de recursos humanos van a eliminarse, o estos centros, a lo mejor como Tier 0 o Tier 1, de aquellas organizaciones que lo tienen como primer respuesta a las necesidades de sus empleados, no van a existir. Claro que sí. Lo que necesitamos es que cada uno de ellos desarrolle competencias y capacidades diferentes. Y sobre todo estén alineados a los objetivos del negocio, ¿no? Y que el negocio también diga, oye, ¿cómo hago que toda la organización entienda qué herramientas hay allá afuera? ¿Cómo me ayudas tú como recursos humanos a hacer un proceso de entrenamiento y facilitación diferente? Incluso no son hacer un tema de instrucción natural o tradicional. Son modelos de aprendizaje también que nos exigen ser algo diferente. Vamos a platicar de ello. Todos hemos mencionado las métricas y creo que eso sigue siendo esencial, pero estas métricas están ligadas a ¿cómo voy a mejorar esta eficiencia, esta productividad, esta reducción de costos a través de que estoy utilizando nuevas tecnologías en los diferentes procesos o diferentes áreas del negocio? Y aquí la clave que yo siempre he dicho que nunca se va a eliminar es que realmente tengamos líderes, y también lo mencionaban hace rato, que sean los dueños de estos procesos y que hagan que las cosas pasen, ¿no? Hablaban esta cuestión de confianza, de congruencia. Por más que lo digamos y que alguien más lo diga de que es necesario estar utilizando la tecnología, si nuestros líderes no lo meten en su agenda estratégica y no lo creen, realmente va a ser muy complicado hacerlo. Y ahí es donde nosotros como HR, si no funciona o si no está sucediendo, quizás sería una buena ventana para empezar a hablar del tema. ¿Cómo hacemos una cultura? Ya les hablaba un poco de estas nuevas formas de desarrollar las capacidades en la gente, ¿no? Y hablan un poco de estos ecosistemas de aprendizaje. Normalmente lo que hacíamos eran cursos masivos, o a lo mejor de pronto, ¿por qué? Porque eran costo efectivos, porque a lo mejor traías a un experto que te iba a hablar del tema durante 2, 3 días, hasta una semana, pero realmente aquí lo que hace es cambiarlo, ¿no? Son ecosistemas de aprendizaje, donde muchas veces son comunidades que se sientan y discuten de algún tema, que se comparten el aprendizaje y sobre todo lo van practicando, ¿no? Y también en ese forma empiezan a ser como estos expertos que nos ayuden a transmitir el mismo aprendizaje al resto de la organización. Muchas veces esta parte como pilotos sí funciona y son aprendizajes que son mucho más dirigidos porque de nuevo la cuestión de tecnología puede ser diferente y de diferentes usos dependiendo de los roles. Y ahí es donde se vuelve mucho más especializado. No es solamente algo masivo de todos aprendamos a utilizar Copilot o todos aprendamos a utilizar ChatGPT. Es cómo le tienes que hacer un prompt que realmente funcione para tu área funcional. Y ahí ya se vuelve una cuestión mucho más especializada, mucho más en un ecosistema donde se comparte este aprendizaje. Y realmente es una cultura donde tiene que ser parte de la evaluación del desempeño, tiene que ser parte hoy de los perfiles de puesto que estamos buscando, tiene que ser parte de que nosotros podamos hacer las preguntas adecuadas cuando reclutamos a la gente, ¿no? Lo tiene. Si me empieza a platicar de términos técnicos que no tengo idea, ¿a quién le pregunto? ¿Dónde me acerco y dónde me pongo esa especialidad para yo también poder traer ese talento que lo necesito? Y sobre todo me parecería que es esta cultura y este pensamiento de ¿qué más hay? ¿No? Y no hay mejor forma de que realmente transforme las cosas si no es esta curiosidad por seguir aprendiendo y seguir diciendo, ¿hay algo diferente o hay algo que todavía puedo hacer mejor?
Creo que esa es como un poco la parte esencial de hablamos de cultura. Pero siempre no hay una cultura que funcione, y hace rato también lo mencionaban, si no hay reglas, si no hay esta gobernanza. Y también es relevante que podamos decir, y nosotros como área, cuáles son esas políticas para el buen uso de esta información o de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque además también tiene acceso a mucha información sensible, tanto de la organización, de las personas, la privacidad. También es bien importante que le enseñemos a la gente no solamente utilizarla, sino es cómo puedes identificar que está siendo un riesgo, que a lo mejor es la misma herramienta está teniendo un sesgo. Hay compañías que lo utilizan, por ejemplo, para atracción de talento. Se tienen que seguir haciendo auditorías para ver si se relacionan con nuestra cultura, con nuestra organización, si no tienen un sesgo, si no tienen un tema a lo mejor de inclusión que no está validado o al contrario, ¿no? Es ayudar a también un poco los criterios de cómo está funcionando y cómo voy a trazar la información y las herramientas que estoy usando. Si tienen este retorno y si tienen este impacto que estoy buscando o no y me genera la eficiencia que necesito. Y sobre todo aquí, esto no se elimina, el humano es el que audita, el humano es el que ve si realmente te está funcionando o no. La herramienta nunca nos va a sustituir y esas cuestiones, pues realmente lo que hace es, el impacto de la inteligencia artificial realmente no es tan dependiente de la tecnología, es mucho más dependiente de la cultura que se cree dentro de la organización, para qué la usan, cómo la usan y cómo es que realmente puede potencializar las capacidades de nuestros equipos, incluso las propias. Esa es un poco la clave. Si lo transformamos hacia la parte o lo llevamos a la parte de recursos humanos, yo aquí lo que creo definitivamente es que es una evolución de nosotros en el pensar qué habilidades son las que requiero hoy desarrollar en la gente, qué es lo que tengo que evaluar en el talento. ¿Qué tipo de estructuras? Y aquí entra un poco esta cuestión de workforce planning, es qué estructura hace sentido en la organización, donde va a haber procesos que ya van a estar automatizados, que a lo mejor ahí ya no necesito 5 recursos, quizá con 2 que sean los que lo apliquen, los que lo auditen, y esos otros 3 tengo que moverlos hacia otra parte del negocio donde realmente tiene más impacto. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ayuda y es una aliada, pero nosotros muchas veces somos a quienes consultan y nos preguntan, oye, ¿cómo funcionaría mejor mi estructura? ¿O dónde pongo más recursos? O nosotros influenciamos para que pongan más recursos en un lugar en otro. Es ahí donde nosotros tenemos que evolucionar, ¿no? Y optimizar los recursos, como bien decía, ¿no? No sé si están familiarizados con estos 3 términos. La parte de inteligencia artificial, que es como esta parte que nos da a través del machine learning. ChatGPT, por ejemplo, es un ejemplo que aplica en esta parte. La parte de automatización de procesos de negocios, que son BPA, en las siglas en inglés, son estas cuestiones que son automáticas porque son acciones o tareas repetidas que por medio de reglas te logran determinar o dar una respuesta específica. Y lo último es ya cuando lo puedes sustituir con robots, con alguna maquinaria especializada o con algún sistema especializado. Si yo les preguntara en cuestiones o posiciones de nuestra función como recursos humanos, ¿creen que todas ellas tienen una parte en los roles y que pueden utilizarse? Veo por ahí unas cabezas que sí. Y bueno, me encontré esta información de un proveedor que se llama Talent Neuron y me llamó muchísimo la atención. Aquí lo que dicen es que lo dividen, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar, si atrás no lo logran ver, los roles de operaciones o especialistas de operaciones en recursos humanos, lo que dice es que casi el 13% de esa función puede ser reemplazada o pueden utilizar inteligencia artificial para las funciones que normalmente hace. Y el 22.4% pueden ser automatizadas por medio de un proceso. En realidad lo que está diciendo es que aquí casi 35% de la función puede estar sustituida o aumentada, como les decía, el impacto a través de una inteligencia artificial. ¿Dónde están los HR Business Partner? Que creo que vemos aquí algunos o hemos pasado por esos roles, o incluso los tomadores de decisión de recursos humanos. Están en la media. Aquí dice que por lo menos el casi 19% de nuestras funciones
también pueden utilizarte con inteligencia artificial. Cuando yo lo vi, lo que me llamó la atención es que casi siempre piensas de, sí, lo vamos a utilizar, no sé, en performance, en desempeño, en reclutamiento, en cuestiones más operativas, en resolver las situaciones de respuesta de beneficios a la gente, capacitación, que es la segunda, ¿no? Capacitación. Pero en realidad aquí lo que hice es todo, incluso vean la parte analítica de nuestra fuerza laboral, la experiencia del empleado. En realidad, aquí el mensaje es ninguno nos salvamos, al revés. Si no estamos evolucionando en cómo me subo a esto, realmente lo que va a pasar es que ya no vas a tener el perfil que requieren las organizaciones, donde la AI hoy ya es una parte esencial de cada una de ellas, ¿no? Y aquí es interesante, por ejemplo, voy a hacer el símil de dos roles, ¿no? Una parte como especialista en la operación de recursos humanos, donde del lado izquierdo lo que van a poder ver son procesos que normalmente hacen estas áreas, ¿no? El proceso de onboarding, de offboarding, de las guías para resolver algunos problemas laborales, poder hacer los posteos de las posiciones, desarrollar políticas de nuestros programas o la administración del proceso de desempeño. Lo que te está diciendo es que la evolución, lo que va a hacer que incluso estas posiciones tengan que moverse a rediseñar procesos, manejar casos complejos de relaciones laborales donde ninguna inteligencia artificial los va a poder ayudar. Fortalecer lo que les decía, los controles, las auditorías. Importante, ya no va a ser si hago la tarea o no, estoy cumpliendo con el acuerdo de servicio, con los indicadores que se establecieron, sí o no, y si no, qué medidas y qué mejoras a los procesos tengo que hacer para poderlo conseguir. Y a su vez, cambian las competencias, de haber pensado en solamente la gobernanza, el compliance, la interpretación de información, a cuestiones que a mí me llamó la atención, por ejemplo, como pensamos que los stakeholders solo los manejan las posiciones a veces más de mayor responsabilidad o estructura organizacional. Y no es cierto, desde este tipo de posiciones son aquellos que hoy incluso son el primer punto de contacto con estos líderes de las organizaciones. Manejo e influencia de ellos es bien importante. ¿Cuántos de ustedes tienen como esta estructura donde la gente levanta una duda y alguien en cualquier lugar del mundo le contesta y le resuelve? ¿Alguien tiene un modelo como estos de operación? ¿No? Como de tercero. Normalmente esa gente es la primera que les responde a esos líderes. Y si no saben cómo influenciar, cómo comunicar, cómo resolver claramente y concisamente la respuesta, de nuevo se vuelve el recursos humanos no funciona, ¿no? El modelo no funciona. Por eso es bien importante que desde aquí estemos desarrollando competencias diferentes, pensando en mejora continua, pensando en cómo alfabetizan y utilizan la inteligencia artificial. Ahora veamos en la parte de un rol como HR Business Partner, cómo está evolucionando, ¿no? Siempre hablamos de liderar iniciativas de recursos humanos. Aquí no solamente es liderar las iniciativas, sino es cómo rediseño mi fuerza laboral, que hace rato lo mencionábamos, utilizando perfiles diferentes o con competencias diferentes. ¿Cómo lidero el cambio? No solamente hago los procesos de cambio organizacional o de change management como de cultura, de comunicación, sino es cómo yo tal cual como recursos humanos lidero esos cambios, los empujo. Facilito la toma de decisiones estratégicas y realmente lo que hago es utilizar la información que me proveen las herramientas para poder decir qué más puedo hacer o dónde tengo que corregir el camino. Y viene con un paquete mucho más difícil, ¿no? No solamente es hacer que las cosas pasen, sino es cómo priorizo, a qué le meto recursos, en qué momento tengo que estar involucrado, cómo voy a hacer que las cosas pasen a través de otros y también una comunicación y un storytelling que también hoy se vuelve una competencia básica en roles donde cómo vas a influenciar si no logras comunicar o transmitir tu idea, ¿no? Se vuelve mucho más relevante esta cuestión de poderse comunicar diferente, ¿no? Un poco, ¿qué les invito a reflexionar? Realmente, lo primero es, la inteligencia artificial no es enemiga. La inteligencia artificial es una invitación a transformarnos, a evolucionar. Y es como esta cuestión donde lo que cambia es quizá la forma de hacer las cosas. Cambia la tarea a realizar, pero lo que se necesita detrás, de quién va a meter el requerimiento,
si realmente me está dando lo que estoy buscando, el seguimiento, la mejora continua, siempre va a haber un humano que lo requiere y que lo tenga que hacer. Atrevámonos y no le tengamos miedo a eso. Seamos realmente este rol proactivo y activo en la transformación de la cultura de la inteligencia artificial, en qué tipo de entrenamientos tengo que hacer, qué tipo de cosas, qué tipo de, incluso a lo mejor hasta el propósito que decían dentro de las organizaciones tiene que evolucionar hacia algo así. El propósito de cada uno de los roles que yo tengo en mi estructura como recursos humanos tienen claro esta evolución y si no, ¿qué tengo que hacer para poderlos meter en este tren? Y sobre todo es la exigencia de un aprendizaje continuo. Lo que te dice la tecnología es lo que ahorita estamos viendo en 5 segundos ya evolucionó, hay una respuesta diferente y simplemente es, ya no se trata de aprender por gusto, ¿no? O de, ay, a mí me gusta el aprendizaje continuo y tomo cursos porque me gusta hacer esta parte, es, hoy, si no lo haces, realmente te quedas atrás, ¿no? Y un poco es esto, ¿no? Cambian tareas, empleos, pero realmente el que lidera la transformación, pues somos nosotros. Y aquí así les invito a hacerlo y tomar de todas las conferencias que han tomado esta parte de skills, hagámoslo una realidad, porque creo que somos nosotros quienes que podemos poner esto en la agenda estratégica de las organizaciones. Muchas gracias.